Querido Dios del cielo, gracias por este tiempo que estamos juntos para pasar en el estudio de tu palabra y estudiar los acontecimientos también y todo lo que está sucediendo en estos días. Ayúdanos a entender los conceptos que estamos a punto de aprender juntos. Te rogamos que nos enseñes, que el Espíritu Santo nos llene y nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Las dos últimas veces que nos hemos reunido ha sido un pequeño reto. Realmente necesitábamos superar el obstáculo de romper el libertarismo como concepto político, y eso nos permitió mucha discusión, que pudiéramos pasar por el ferrocarril donde todos estuviéramos en la misma página sobre lo que es el libertarismo, que es en teoría y con suerte lo que también podemos ver cómo es en la práctica, porque parece más bonito o la teoría parece mucho más bonita que la realidad. Hemos pasado bastante tiempo en el último par de clases haciendo eso. La última clase creo que fue bastante pesada, quizás las dos últimas. Solo estamos haciendo esto porque hiciste una pregunta, Brandon. Preguntaste ¿cómo tamizamos el ala izquierda? Y con eso entonces empezamos a preguntar ¿por qué somos del ala izquierda en primer lugar? Debería haber tenido esto. Tú, Rachel, nos has puesto aquí como un movimiento de 1989 a 2018. Nadie ha discutido eso. ¿Por qué cambiamos en 2018? Y sabemos que en 2018 es el clamor de medianoche y que caminamos a la luz del clamor de medianoche hasta la segunda venida. Y también sabemos que cuando la gente deja este movimiento, la luz que hay detrás de ellos se apaga. Y sabemos que esa luz es, proféticamente hablando, usando línea sobre línea, esa es la luz del clamor de medianoche. ¿Y qué es lo que pasa en 2018? Que las personas que abandonan el camino constantemente entran en conflicto. Dijimos en las dos últimas clases que cada una de las luchas que este movimiento ha tenido, que ha tenido realmente desde 2018, se ha centrado en dos fuentes de información. Se ha centrado en la izquierda contra la derecha. Cuando la gente entra en conflicto y hemos tenido estos zarandeos y estos desacuerdos, todavía se reduce a 2018. Y cuando dejan el movimiento, cuando la luz detrás de ellos se apaga, ¿qué significa eso para cómo verían ahora el clamor de medianoche? No necesariamente yo o algún mensaje profético, sino el núcleo, algunos conceptos proféticos externos, como decir que Rusia es el rey del sur, pero llegando al corazón del clamor de medianoche, al corazón de las dos fuentes de información, ¿cuál es la luz en la que están caminando, de la que ya no tienen? Y para entender eso, tenemos que entender realmente lo que el clamor de medianoche significa para nosotros, lo que fue diseñado para enseñarnos. Son las dos fuentes de información. Son los dos lados de un debate político, ya sea que lo llamemos 2016 o realmente todo el camino a lo largo de nuestra línea de reforma. Así que pasamos de discutir lo que está mal en el ala izquierda y vamos a volver a discutir el ala izquierda de nuevo, a discutir el ala derecha y por qué teníamos que cambiar de la derecha a la izquierda. ¿Qué significa eso para nosotros? Si no somos capaces de definirlo, ¿qué sentido tiene el cambio? Luego empezamos a llegar al corazón de lo que representa la derecha y lo que representa la izquierda. Luego profundizamos en los problemas de la derecha, viendo su postura sobre la libertad y viendo la postura de la izquierda sobre la igualdad. Y empezamos a ampliar la derecha y ver que abarca no necesariamente la base conservadora blanca cristiana tradicional,
sino que yo sugeriría una base mucho más peligrosa y poderosa en 2022, en un mundo postcristiano. Y con eso empezamos a romper el libertarismo. El libertarismo como partido político técnicamente no es tan poderoso, pero como mentalidad y como visión del mundo es mucho más común de lo que podríamos suponer. Así que en nuestra última clase desglosamos el libertarismo. Intenté vendértelo como en su concepto positivo, más hermoso, libertad para todos. Recogí un par de fotos. No estoy seguro si puedo compartir pantalla. Tal vez no me deje. No son tan importantes. Podríamos hacerlo más tarde, si somos capaces de hacerlo. Pero aunque lo busques por ti mismo, busca el libertarismo y sus pancartas, todo sobre la libertad. Es como lo que hicimos cuando miramos a nuestro partido Australia Unida, partido de extrema derecha en Australia hoy en día. Y lo densamente que pone el mensaje de la libertad y cómo está bajo la amenaza de la izquierda, de los izquierdistas despiertos. Después de vendértelo todo, traté de reventar esa burbuja. Es un hermoso mensaje sobre la libertad para todos y luego lo que parece en la realidad. Y solo para dar una muestra de cómo se ve en la realidad, solo una muestra, tomamos a sus héroes prominentes y les preguntamos qué piensan de la Ley de Derechos Civiles. Y si no pueden entender correctamente la Ley de Derechos Civiles de 1964, entonces solo pueden imaginar lo que hacen con la política de género hoy en día, o con cualquier cosa de hoy que parezca pisotear la libertad individual, especialmente la libertad de discriminar. Así que construimos una hermosa burbuja y luego tratamos de reventarla. Así que desde entonces, obviamente, hemos tenido la reunión, pero también estaban los dos artículos que compartí y les pedí a todos que los leyeran. Así que tú podrías dar tu pensamiento sobre ellos. El primer artículo. ¿Alguien tiene alguna opinión que quiera compartir sobre el primer artículo? Este era del Huffington Post, ¿por qué los libertarios y Rand Paul están equivocados sobre la ley de derechos civiles? Aquí entran en detalle y analizan el problema de los libertarios con la ley de derechos civiles y muestran lo problemático que es. No creo que Rand Paul haya querido declarar explícitamente la profundidad de su oposición a los derechos civiles. Lo que este artículo muestra es que si no está de acuerdo con esta parte, entonces ¿hasta qué punto está en desacuerdo con todos estos otros elementos que se han introducido, no solo en 1964, sino a lo largo de los años para tratar de conseguir alguna forma de igualdad racial en los Estados Unidos? ¿Alguien tiene algo que quiera compartir sobre este artículo del Huffington Post? ¿Fue esclarecedor? ¿Ha sido útil? ¿Le ha aclarado las cosas? La gente está tímida hoy. Voy a empezar a llamar Greg. El artículo es muy normal. Lo siento. Señora Bennett, ¿qué estaba diciendo? Lo siento. Lo normal que era en esa sociedad actual. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Solo las respuestas que le dio el chico y cómo valoró lo que dijo el chico, Max. Oh, tú estás viendo el artículo de Vox. Sí, la normalidad de la misma. Sí, solo la normalidad de todo ello. Y fue impactante. Es un punto muy importante. Podría abordar el artículo del Huffington Post en este momento, pero luego, si volvemos a Vox, te pediré de nuevo que amplíes esa idea, porque creo que es importante. Esa es una de las razones clave por las que quería que la gente lo leyera.
lo que es un artículo largo y realmente solo esta persona está hablando de sus creencias, pero a medida que lo leemos, vemos la normalidad que se le da a estos puntos de vista bastante intolerantes. Greg, ¿vas a comentar el artículo del Huffington Post? Sí, pensé que la política libertaria me ayudaba a entender. Pero me trajo la contradicción entre... ¿Puedo detenerte por un segundo? Se te escucha cortado, así que estoy recogiendo los trozos que están rotos y voy a repetirlo. Has dicho que este artículo te ha ayudado a ver la contradicción entre lo que dicen y lo que parece en la práctica. El tipo de mensaje hermoso, pero luego se ven obligados a una posición en la que están apoyando que utilizan la palabra despreciable, tipos de discriminación. ¿Es eso lo que quieres seguir? Antes de que llegues más lejos y empieces a olvidar, quería repetir para que podamos continuar. Pero tenemos que trabajar en tu audio, lo siento. Así que espero que puedas oírme más claramente. Es mucho mejor. Sí, es justo lo que estaba pensando. Encontré mucha contradicción entre lo que dicen que es despreciable y lo que realmente odian. Sin embargo, parecen ser los defensores de lo que odian. Sí, para no ver la necesidad de la intervención del gobierno a nivel social, creo que se convierte en una cuestión de si realmente ven el problema como algo importante en primer lugar. Estoy de acuerdo. ¿Has terminado o hay algo más? No, eso es todo. El segundo artículo que no estamos discutiendo lo discutiremos más tarde. Claro. Gracias, Greg. Ray. No tienes que centrarte solo en el artículo, pero estamos hablando... Deberías centrarse en el artículo, pero el contexto es este tema libertario que tienen. Lo siento, continúa. No, está bien. Algo que me llamó la atención fue esta actitud a la que se hizo referencia de que la esclavitud se marchitaría y moriría eventualmente de todos modos sin que el gobierno interviniera. Porque los defensores cristianos de la misma eran inherentemente morales, así que eventualmente lo superarían y dejarían de hacer la esclavitud. Y creo que esa tolerancia traiciona la hipocresía de todo el asunto. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a tolerar algo que dices que es malo, pero que al final se cuidará solo? Para mí eso no es suficiente. Estoy de acuerdo. Pero tienen esto de hacer de abogado del diablo, esta idea de que los que eligen la libertad sobre la igualdad pierden ambas. Lo siento, los que eligen la igualdad sobre la libertad pierden ambas. Creo que esa es una frase célebre de la derecha, que si no priorizas la libertad sobre la igualdad, te encontrarás con que la sociedad es incapaz de ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con esa frase de que hay que perder la libertad para priorizar la igualdad de los que han sido y siguen siendo oprimidos por la sociedad. Antes de unirme al movimiento, o mientras me unía al movimiento, yo veía mucho a Ben Shapiro y me recordaba mucho los argumentos que tenía. Esa es la base exacta
que tiré en estos días, pero me recordaba mucho a los argumentos que solía poner sobre el salario mínimo. Él decía, no, el gobierno no debería tener un salario mínimo. A medida que las empresas ganen más, pagarán más a sus empleados porque verán el valor de ello. Y no sucede. Mira las estadísticas y simplemente no sucede. Estaba teniendo unos cuantos flashbacks y demás de mi pasado, de mi anterior dispensación. Sí. Yes. Es mucho esa idea de que la libertad resolverá los problemas de la sociedad. Y creo que una búsqueda rápida, una búsqueda muy rápida, porque es uno de los que no he investigado en lo que respecta al libertarismo, me parece que sí tiene inclinaciones libertarias, aunque no sea su afiliación a un partido político. Este es el trasfondo del pensamiento de gran parte de la extrema derecha actual, que es lo que estamos tratando de desenterrar. ¿Es eso todo, Rey? Avísame cuando termines para no interrumpir. Sí, he terminado. Claro. Josephine. Josephine. Lo siento, no había encendido mi micrófono. ¿Fue Rachel Maddow quien entrevistó a Rand Paul en el artículo del que hablas? Sí. Tuvo que ser acorralado para salir con su creencia. Tuvo que hacerle una pregunta muy designada, muy directa para que se pudiera salir con su creencia. ¿O qué debo decir sobre los libertarios y la extrema derecha? Los libertarios son muy... La palabra ultra, ¿es eso extrema derecha? Son muy extremos en sus creencias, lo que significa que podrían ser muy peligrosos cuando lleguen al poder. ¿Es por la forma en que creen? ¿Por la ideología? ¿Estoy haciendo una pregunta adecuada? ¿O lo estoy inventando en mi mente? Solo para comentar lo que ha dicho antes Rachel Maddow, tuvo que acorralarlo para que dijera su verdadera posición sobre partes claves de la Ley de Derechos Civiles. Estamos en el 2022. No es políticamente seguro en 2022 criticar la Ley de Derechos Civiles. Pero en 2022 se habla de la enmienda de igualdad de derechos para las mujeres o de la ampliación de los delitos de odio para incluir la violencia de género. Y eso es una historia diferente. Se sentirían mucho más cómodos declarando abiertamente su oposición a esas cosas. Son intentos más concurrentes de cambiar la legislación y el pensamiento. Pero sí, tuvo que ser acorralado, porque no es algo que la gente quiera políticamente que se le cite como críticos a la Ley de Derechos Civiles. Vamos a discutir más sobre el libertarismo en cuanto a su impacto en la política, porque nos hemos centrado mucho en el pasado, como movimiento, en hablar de los republicanos cristianos conservadores, especialmente mayores. Y si miras incluso a la extrema derecha de hoy, si tú miras a los miembros más escandalosos del Partido Republicano de hoy, muchos de ellos no son son Mitt Romney, ni siquiera son de esa generación mayor. Lo que está surgiendo y lo que se está volviendo mucho más activo y vocal y agresivo en los últimos, yo diría, 12 años, es un grupo demográfico ligeramente diferente. Y estamos en un mundo postcristiano, y mientras seguimos apuntando a los evangélicos y a la influencia evangélica sobre Trump y el Partido Republicano, si solo vemos que nos olvidamos
de que estamos hablando a una burbuja y que es un mundo post-cristiano, por lo tanto es un Estados Unidos post-cristiano. Vamos a seguir hablando más de esa influencia en la política y de lo peligroso que se vuelve el libertarismo una vez que canaliza a la gente hacia la extrema derecha. Pero lo que quiero que entendamos claramente es que si tú vas a su sitio web y si tú los escuchas decir su plataforma de partido es hermosa, pueden venderla como ninguna otra cosa. Estaré en desacuerdo con lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. El que elige la igualdad en lugar de la libertad pierde las dos cosas. Tienen frases, tienen argumentos que suenan hermosos, tienen todo un sistema político que suena bonito, hasta que empiezas a verlo en la práctica y empiezas a arrinconarlos en alguno de estos temas de derechos civiles. Así que diré que sí, hablando del peligro político de ello, pero un sí tentativo, porque ahí es donde va a seguir nuestra discusión durante un tiempo más largo. ¿Es eso todo, Josephine? Sí, muchas gracias. Estaba pensando en esa línea, pero tú lo has aclarado y lo has hecho mucho más claro. Claro. Quiero asegurarme de que en esta clase todo el mundo tenga la oportunidad de expresar sus pensamientos, incluso si repiten cosas que ya hemos dicho con sus propias palabras. Es más claro para ti si quieres hacer eso. Esperamos que sea una clase mucho más interactiva. Para citar de nuevo algo que citamos en la última clase de Current Affairs, los libertarios blancos se oponen a los derechos civiles y explican que desde una perspectiva legal, la discriminación debe ser permitida en cualquier sociedad que honre la libertad de asociación. Así que un libertario apoyará el derecho de un individuo a discriminar en función de la raza o el género, o si alguien es o no homosexual, y al mismo tiempo apoyarán el matrimonio gay, se opondrán a la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Entendemos lo importante que es para nosotros ver esto? Que un libertario se opone a la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Eso complica vuestra imagen? Ver que un libertario se opondrá a la Iglesia y el Estado. Sí, eso hace que empiece a pensar en todo lo que viene en la próxima conferencia. Nosotros también estamos en oposición, ¿no? Sí, así que cuando hablamos de la unión de la Iglesia y el Estado, como luchó por su existencia en 1888, incluso bajo Billy Graham, estamos en 2022. ¿Cómo se ve hoy la unión de la Iglesia y el Estado en la ley dominical? Brandon, todo lo que estoy haciendo es complicar nuestro panorama lo más posible, así que espero que podamos tener cualquier tema de discusión que surja ahora en un momento en el que podamos escarbar juntos. Brandon, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, era más bien una pregunta cuando tú has planteado el comentario de la Iglesia y el Estado. Así que desde un punto de vista libertario, se opondrían a esa unión porque ellos ven que la Iglesia impone la moral a la gente y no les gusta, que quieren la libertad de hacer lo que quieran. ¿Es de ahí donde viene o es más complicado que eso? Libertarismo, al igual que sus políticas económicas, se enturbia una vez que se empieza a ver en la práctica. ¿Qué hace un libertario cuando una mujer trans quiere practicar un deporte femenino? Quiere competir junto a las mujeres. ¿Qué hace entonces un libertario? ¿Se trata de los derechos de los trans o de la protección de la libertad? Se vuelve un poco confuso y un poco complicado. Y fuera de esas situaciones, ¿qué va a imponer una iglesia que un libertario apoyaría?
Los libertarios apoyan el matrimonio gay, por ejemplo. Y voy a seguir volviendo a eso porque es lo más fácil de ver. Pero ¿qué es lo que realmente va a imponer una iglesia con lo que un libertario ateo no tendría ningún problema? Creo que hay una respuesta a esa pregunta, que no quiero darla ahora. Ray, cuando has dicho eso, creo que mi pregunta es similar a la de Brendan. Cuando dijiste que ellos se oponen a la iglesia y el Estado, ¿eso hace que todo el asunto de la mayoría moral sea realmente complicado? Porque ¿en qué punto se paran? Porque la mayoría moral surgió para impedir que el gobierno les quitara el estatus de exención de impuestos a sus escuelas, universidades religiosas y cosas por el estilo. ¿Cuál es la posición de los libertarios en ese tema? ¿No les gusta que el gobierno imponga esas cosas a los individuos y a las organizaciones, pero al mismo tiempo no van a estar contentos con que los cristianos ejerzan presión política? Ese es el punto de esta discusión. Se vuelve muy complicado. Creo que el problema es casi todos nosotros venimos de una historia cristiana y luego hemos venido de esta historia cristiana a un movimiento cristiano y luego hemos empezado a luchar con otros cristianos que habían dejado el cristianismo adventista en este movimiento y su larga historia con el protestantismo. Entonces tenemos cristianos, cristianos, cristianos y cristianos. En 2018 comenzamos a luchar con Future for America, el ala cristiana de este movimiento, que vino del adventismo, que ha estado bebiendo el vino del protestantismo apóstata, que tiene una conexión histórica con el catolicismo. Y luego de 2019 a 2021 estamos luchando con personas que tienen los mismos problemas de legado, de pensar en este tipo de mentalidad republicana, conservadora, cristiana, de la mayoría moral. Y ha sido de 2018 a 2021 un tipo de burbuja. Y lo que estoy diciendo es que si damos un paso atrás y realmente miramos a la izquierda y a la derecha, vamos a reventar nuestra burbuja por un momento y dejar de hablar como cristianos, considerando que vamos al adventismo y otros cristianos, y realmente mirar el ala derecha. Porque ya no es un mundo cristiano. Y la principal amenaza dentro de los Estados Unidos no son los evangélicos. Ellos son una amenaza, están ahí. Y Donald Trump sabe que necesita su segmento de votos para ganar. Y hacemos bien en señalarlo. Hacemos bien en señalar cómo Donald Trump le habla a la mayoría moral de hoy. Ver cómo Donald Trump le habla a Jerry Falwell, el hijo de Jerry Falwell Sr. Trump necesita ese voto evangélico, pero necesita más que ese voto evangélico, que por muy grande que sea el porcentaje de su base, hay algo mucho más prehistórico, mucho más profundo a lo que Trump está apelando, que solo a los evangélicos. Así que estamos pinchando nuestra burbuja por un momento y necesitamos que esa burbuja se pinche al acercarnos a la ley umbilical. En primer lugar, para que podamos ayudar a que el mundo tenga sentido para los adventistas a los que debemos hablar, y también podemos prepararnos para hacer nuestro trabajo en la ley umbilical para muchas personas del mundo que no existen en nuestra burbuja cristiana. ¿Tiene sentido? Molly. Sí, solo quería hacer una pregunta. Como leo las cosas, parece que aunque los líderes o los políticos como que tenían este miedo de que los esclavos fueran inferiores a los blancos. Y empiezan a hacer leyes y se involucran
solo para ponerlos abajo. Puedo ver que están algo asustados, pero me recuerdan lo que pasó con el antiguo Israel en Egipto, cuando la gente estaba lista para salir. El faraón podía ver que esta gente estaba creciendo en número y se estaban haciendo más fuerte, y como que tenían la misma actitud. ¿Era lo mismo? Lo que estoy diciendo internamente, la mentalidad de nosotros como movimiento, todavía tenemos la mentalidad del toro Apis, pero viendo esto, incluso externamente, incluso a la gente del gobierno, también tienen esa mentalidad. Sin responder directamente a tu pregunta, porque creo que lo haremos a medida que avancemos en el artículo y en algunos otros artículos en los que quiero que profundicemos, entonces el sentimiento de ser amenazado es muy real, porque Masterpiece Bake Shop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, este hombre solo quiere ser capaz de manejar su propio negocio como él cree que es correcto, lo que significa que no se venden pasteles a una pareja gay. Y este lado de la Comisión de Derechos Civiles, y he suscrito los derechos civiles, lo relacionamos con el movimiento de los derechos civiles y sabemos de qué tratan los derechos civiles. Los derechos civiles tratan sobre la igualdad. Parte de eso es la igualdad impuesta por el gobierno, la igualdad social. Entonces, si esta persona pierde y la pareja gay gana, ¿quién es la víctima? ¿Quién se convierte en la víctima si la Comisión de Derechos Civiles gana y la pareja gay gana? Esta persona es una víctima, ¿no? Entonces, no es este lado el que está amenazado. Así que podrías poner a cualquiera aquí. Podrías poner a un hombre blanco, cristiano aquí. O podrías poner a un miembro del sur de Sudán, miembro del liderazgo, miembro de la Junta, hombre aquí, y ponemos a una mujer a cargo de su ministerio. De repente, ¿quién se convierte en víctima? ¿Quién está amenazado? ¿Quién pierde su libertad? Se convierte en una historia sobre agresores y víctimas, y enturbia el agua. Porque si crees que la libertad es tan valiosa, incluso la libertad de discriminar, y crees que si la libertad está tan amenazada y esta persona aquí pierde, va a traer un sentimiento de víctima, pero también un sentimiento de que tú estás bajo amenaza, que tus derechos y tus libertades están bajo amenaza. No es razonable. No es razonable, pero está ahí. Y hablaremos más de eso cuando pasemos a nuestro segundo artículo. Lo siento, Molly, ¿has dicho algo? ¿No se escribió la enmienda 14 para solucionarlo? ¿Para resolver ese problema? Sí, pero me referiré al anciano Parminder para que piense en la enmienda 14. Él está mucho más informado sobre eso que yo. Podría ir a Marie y luego vamos a pasar a nuestro segundo artículo. Marie. Tú has hecho la pregunta, ¿a quién estaba apelando Trump? Así que estaba pensando, bueno, tú has dicho que era mucho más que la derecha, los republicanos, que es mucho más que los republicanos. Así que yo estaba pensando en los ateos y quizás en los fundamentalistas. Eso era todo lo que iba a decir. Vamos a decir más sobre el ateísmo en un momento. Es importante. Antes de pasar a nuestro segundo artículo, hay una parte en este artículo que es bastante perspicaz. Ayuda a descifrar algunos de los rompecabezas que hemos estado construyendo. Pero se vuelve realmente importante en esto para entender el significado de esta facción de la derecha.
para entender cómo Reddit opera como una plataforma. Así que algunos de ustedes en la comunidad local escucharon a Rachel hablar sobre Gamergate, y cuando ella habló sobre Gamergate, ella hizo la pregunta: ¿cuántos de nosotros sabemos lo que es Twitter y si sabemos cómo funciona Twitter? Y bastantes de nosotros no sabíamos ni siquiera qué era Twitter, y mucho menos cómo funcionaba. Así que antes de entrar en este artículo, Rachel nos va a explicar qué es Reddit y cómo funciona. Y a medida que avancemos, veréis por qué es tan importante que lo sepamos. Me voy a quedar en silencio por un momento y vamos a cambiar de pantalla y Rachel va a entrar. ¿Estás ahí, Rachel? ¿Estás lista? ¿Puedes oírme? ¿Podrías decir algo de nuevo? ¿Puedes oírme bien? ¿Sí puedes oírla bien? Está bien. Gracias. Te voy a dejar ir. Muy bien. Gracias. Voy a hablar de Reddit de una manera muy simple. La mejor manera que leyendo toda la información. Supongo que es más fácil de desglosar. Básicamente, como sabemos, en las redes sociales hay un montón de plataformas de redes sociales por ahí. Facebook, Twitter, Instagram y Reddit y otras plataformas online. Y la gente básicamente utiliza la misma forma de compartir información para reunir información, pero hay algunas diferencias, y si lo pones en los términos más simples, Reddit es un foro gigante, y luego en ese foro gigante tenemos estos foros más pequeños. Así que el foro gigante, que le llamamos el sitio web, se llama Reddit, y a los pequeños los vamos a llamar subreddit. Vamos a volver al subreddit. Si hacemos una pequeña comparación y contraste de una red social, tal vez vamos a mirar a Facebook y vamos a mirar a Reddit. Así que Facebook, la forma en que Facebook está configurado es realmente sobre el individuo, sobre el uso de su información personal, como los cumpleaños, estados de relación y su edad. Y utilizan un sitio web para hacer crecer las relaciones con otras personas. Hay una diferencia entre Facebook y Reddit, así que Facebook es para compartir información. Se trata de gente, ya sabes, gente que conoces, compartiendo cosas que realmente te importan, pero Reddit es diferente. Reddit para compartir cosas que realmente te importan con gente que no conoces, así que esa es la diferencia entre Facebook. El valor de Reddit es la contribución a la comunidad sobre el individuo. Lo que hace es crear estos subreddits. Otra palabra para estos subreddits es comunidad. Y si piensas en que Reddit valora la contribución a la comunidad sobre el individuo, esa es la forma en la que lo puedo recordar. Así que la idea es crear valor como parte de esta comunidad que existe en estos subreddits y luego hacer crecer esa comunidad. En otras palabras, Reddit no es sobre ti, es sobre el colectivo. Así que echemos un vistazo al subreddit. Y voy a acercarme y echar un vistazo al subreddit. ¿Pueden ver bien la pizarra? Sí, está bien. Vamos a hacer zoom. Si pensamos en estos subreddits, por cierto, subreddit significa una forma de decir ya lo he leído. Eso es lo que significa Reddit. Tenemos esos subreddits, o podemos llamar a esta comunidad así que en estos subreddits la gente puede escribir tecnología o compartir vídeos, películas, memes.
¿Y cómo funciona esto? Leímos este artículo de Vox y el nombre del chico era Max. Supongo que no era su nombre real, pero había una sección allí o algunas secciones que hablaba de Reddit. Así que básicamente es cómo funciona esto. Y solo voy a usar a Max como uno de los ejemplos. Así que su comunidad de la que formaba parte no sé si has visto eso en el artículo, pero podrías volver a echar un vistazo. Pueden usar su nombre, pero pueden tener un nombre de usuario. Solo estamos llamando eso por ahora, así que en este subreddit puedes unirte a esta comunidad. Y la forma en que funciona es en el lado del subreddit que tiene estas flechas. Y la forma en que funciona es que la comunidad es la que impulsa el contenido. No son los administradores en realidad, es conducido por la comunidad. Así que si alguien lee o ve algo en este subreddit, puede votar hacia arriba. Y pueden votar hacia abajo en función de si les gusta o no. Y si recibe muchos votos positivos, suben los rankings o clasificaciones de Reddit para que más gente pueda verlo. Y luego el objetivo final, supongo que es llegar al gran foro principal. ¿Cuál es este? El sitio web principal. Y también se puede descargar y luego simplemente desaparece del sitio de los espectadores. Así que es así como funciona a través del subreddit y eventualmente irá aquí. Así que podría haber 600 personas que han votado por ello arriba, hacia arriba, y luego aparecerá en el sitio web principal. Y como he dicho, es una comunidad que vota el concepto y también algunas cosas sobre Reddit. Trata de ser anónimo, probablemente no lo he dicho antes. Y prácticamente todo vale. Y desde el 2017 ha cambiado muchas cosas desde lo que ocurrió en Charlottesville. Y esto se usó mucho. Reddit se usó mucho por ahí. Hay unos 130.000 subreddits diferentes. Y esa comunidad de 130.000 subreddits diferentes a la que tú te puedes unir, y estoy seguro de que está aumentando. Reddit es muy popular porque es un lugar en el que la gente puede encontrar puntos en común y unirse a estas comunidades. Así que solo un par de cositas más. Voy a poner algo en la pizarra. En 2001 era realmente difícil para obtener... ¿Cómo se dice cuando tratas de obtener información? Hacer estadísticas. Gracias. Entonces, haces una encuesta que es anónimo, su edad, quiénes son, es bastante difícil. Así que hacen encuestas y luego pueden sacar la información de esa manera. Pero hay una hecha en 2001 y vamos a echar un vistazo a algunas estadísticas de allí. Así que Reddit fue creado en 2005 y en 2001 se realizó la encuesta y esa es la forma en la que recogieron la información. Y Reddit fue clasificado en todo el mundo. Fue clasificado en el puesto número 19 como sitio web más visitado en todo el mundo. Y en los Estados Unidos fue el número 7. También tienen una aplicación móvil en el teléfono. Y esa fue una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos. No estoy muy segura de cómo se ve en el teléfono, pero básicamente mucha gente usa la app más que su laptop, su portátil. En general, el número total de usuarios de Reddit del número total de usuarios de Reddit por mes, usuarios activos es de 430
millones. It's 430 million active per month. And what we want Y to lo que have a look queremos at ver who's es using, quién who usa uses Reddit. Reddit. So Así que el 36% 36% de los of the usuarios users tienen entre aged 18 between 18 y and 29 años. 29. And I'm going to have a look at, Quiero echar un vistazo. maybe we'll do the math. So if we have a look at this per month, Así que si echamos un vistazo a esto por mes, pueden corregirme si mis matemáticas están mal. so Así que por mes 154,800,000 serían 154.800.000 usuarios. 154.800.000 usuarios tienen entre 18 y 29 años. Y otra cosa que queremos ver rápidamente es que el 63,2% se identifican como hombres. Así que si hacemos las cuentas de esto por mes, estamos hablando de 271.760.000 han sido hombres. Y lo último, el mayor número de usuarios de Reddit son de Estados Unidos. Y el segundo mayor número de usuarios en realidad son de Australia. Y eso fue sorprendente para mí, pero eso fue un vistazo muy básico de Reddit. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede que haya ido demasiado rápido, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Raymond, ¿tienes tu mano levantada? Yeah, Sí. so I don't know. No sé si you found has this in your encontrado research esto at en all, tu but, when you said that, investigación, like, users pero can cuando has vote on dicho que los content, usuarios like, pueden either votar good or en bad, línea, I don't know if it el was contenido, ya commented sea on at bueno o all in malo, what you no sé si looked se at, but comentó does en that lo que has mirado, encourage pero more esto fomenta un extreme contenido más content because people extremo, want, porque la gente quiere obviamente obviously, the que community to either like or a la dislike comunidad their le stuff gusten o and no sus cosas be y que visible? sean visibles. Es Es un poco complicado cómo funciona el voto arriba y el voto hacia abajo. En realidad tú puedes ir en la fecha que se presenta también, y eso tiene efecto, pero tiene más de 3 días de antigüedad. En realidad puede bajar la clasificación muy rápidamente también. Lo mencioné rápidamente como lo de Charlottesville. La comunidad que se unió a eso, lo que pueden hacer es vincularlo. Es un poco como Twitter, es como un hashtag. Tú puedes vincular todo esto también, por ejemplo. Y si tú estás buscando una cierta cosa, en realidad se puede encontrar desde Google también. No estoy seguro de haber respondido a tu pregunta, lo siento. No, that's está okay. bien. Pregúntame otra vez, lo siento. So, the La question pregunta was, era does si el that sistema de voting votación system encourage anima a la people gente to a post publicar more cosas más extreme extremas things to get para conseguir more más votes and votos more y más visibility? visibilidad. Yo supongo que depende de si eso es lo que le gusta a la comunidad. Entonces, así es como se impulsa por esa comunidad. Si eso es lo que les gusta, entonces va a ser votado por más números. Entonces va a archivar a través de más espectadores. Y la idea es conseguir que más gente se una y más espectadores y ambas cosas. Yeah, Sí, thank you. gracias. ¿Es Greg? Sí, así es que básicamente eso no significa que tenga que ser exacto o real, solo tiene que ser popular. Sí, y de hecho en la página principal de Reddit tienes enlaces, lo que está de moda, lo que es popular también. Es una plataforma muy cambiante. No dice... O sea que si entras ahí y echas un vistazo a Reddit y luego puedes tomar un fragmento. Yo voy a compartir un fragmento y luego vuelves a unas horas atrás y realmente ha cambiado. Siempre está cambiando.
Josephine. Las personas que escriben aparecen sus nombres para que, ya sabes, sea una persona específica la que escriba para la comunidad, o es el nombre de la comunidad el que aparece cuando entra en la página grande o en la pequeña. No pude escuchar eso, no tengo el mejor audio. Lo siento, las personas que escriben los artículos que se suben, aparecen los nombres allí, y cuando se sube al foro, ¿es el nombre de la comunidad el que aparece o la persona también es la comunidad? Sí, correcto. Así que tienes una persona que tiene un nombre de usuario, pero esta es la comunidad. Esta es la que coincide en ese artículo que la anciana Tess ha publicado. Esa es su comunidad. Así que tú puedes unirte a esa comunidad. Y entonces tú puedes escribir mensajes, enviar fotos y ser parte de esa comunidad. Gracias. ¿Quieres preguntar algo? No, en realidad no se pide tanto como un comentario, porque lo uso a veces. Normalmente cuando hago comentarios en ciertos vídeos y cosas así, la gente puede dar premios y cosas así. Y normalmente los premios cuestan dinero para darlos. Es algo que implica. Sí, pueden obtener recompensas de karma. Es bastante complicado. Esperaba simplificarlo. Es bastante complicado. Lo que la comunidad realmente es impulsada por la comunidad. ¿Tienen moderadores? ¿Moderadores? No son los administradores o los moderadores los que realmente tienen mucho que ver con ello. Tienen gente que realmente va a través de los posts y ahora está mucho más regulado, pero hay más reglas sobre lo que puedes escribir o poner. Y en comparación con antes del 2017, eso fue solo un ejemplo. Hubo uno que pasó por esa palabra para Donald Trump, así que lo tenían y luego tienen a Trump y algo sobre Trump aquí. Así que todo el mundo que estaría compartiendo en el subreddit sería parte de esa comunidad. Y así es como se impulsa por la gente empujando el concepto. ¿Hay algo más preguntas, Brendan? Hola, Rach. Hi, Rach. Hola, Brendan. Solo para aclarar, esto es anónimo, ¿no? This is anonymous, isn't it? Sí, es correcto. Puede que no lo haya dicho antes. Estaba un poco nervioso, lo siento. No, tú lo has dicho. Solo estoy aclarando. Solo estoy tratando de llegar a por qué esto es importante. Solo estoy tratando de entenderme a mí mismo. Lo que estamos viendo aquí es un grupo de personas que son anónimas, que realmente están impulsando el contenido que consigue avivar su pasión, y luego como resultado de eso tienes una comunidad de personas con ideas afines que se alimentan entre sí. Yo supongo en una burbuja de aislamiento en su propio subreddit. Es eso básicamente lo que está sucediendo aquí, independientemente del tema. Y obviamente el tema del que estamos hablando es el sexismo, el feminismo. Tienes razón, Brendan. Estas personas, porque son anónimas, sus inhibiciones se caen porque son anónimas y simplemente hablan desde su alma y van así, están llegando al corazón de lo que busca esa comunidad en ese pequeño subreddit. ¿Es eso básicamente lo que está sucediendo? Sí, y hay gente ahí que realmente quiere hacer cosas buenas en este foro, pero hay muchas cosas que son
cuestionables, absolutamente. Supongo que nos centramos en una cosa muy específica con nuestro estudio, pero sí, tienes razón. Podría ser cualquier tema sobre cualquier cosa, podría ser positivo o negativo, es lo que sea que la comunidad, es lo que impulsa a ese grupo, obliga a un grupo de personas afines a reunirse, y supongo que en cualquier tema. Sí, cuando hablamos de Twitter, ¿recuerdas cómo hablamos del hashtag? ¿Cómo la gente puede conectarse de esa misma manera? Esta comunidad se conecta de la misma manera. Gracias. No, eso es todo. Gracias, Rachel. Era mi breve resumen. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rachel. ¿Podrías darle la vuelta a tu pizarra de nuevo para mí? ¿Estás corrigiendo mis matemáticas? No, en absoluto. Yo confío en tus matemáticas de forma sencilla. Yo solo quería enfatizar un poco más esos números. Gracias por explicarnos eso a nosotros. No sirve de nada que discutamos un dato sacado de Reddit si no entendemos qué es Reddit y de dónde vienen esos datos. Lo que tienes es el séptimo sitio web más visitado en los Estados Unidos. Y yo voy a enumerar los 8 primeros. Google, primero, YouTube, Facebook, Amazon, Yahoo, Wikipedia y Reddit. Y el octavo es Pornhub. Pero eso demuestra lo común que es el uso de esta plataforma. Y quizás muchos de nosotros nunca hemos oído hablar de ella. Y nunca hemos estado en ella. Suena como cuando decimos que tal porcentaje de personas en Reddit, de tales grupos en Reddit, creen o dicen lo siguiente. Realmente no tiene mucha importancia para nosotros. Si pensamos que Reddit es un foro de 2 bits con 15 personas en el que nadie ha oído hablar. Así que nos has explicado cómo funciona y nos has explicado lo prolífico que es su uso. Y además, el 63,2% es una mayoría considerable de esos usuarios. Casi 2/3 de los usuarios son hombres. Gracias, Rachel. ¿Te importaría hacer un par de fotos a cada lado de tu pizarra y las pondremos en nuestro foro? ¿De acuerdo? Volveré a hablar con vosotros. Si la gente tiene más preguntas al respecto. Queríamos explicar Reddit antes de pasar a nuestro segundo artículo de Vox. Ahora, Reddit, como Facebook, como Twitter, es solo una plataforma. Es solo un sistema mecánico de tuercas y tornillos y engranajes. Una plataforma mecánica donde las personas vivas e individuales son capaces de reunirse y expresar sus puntos de vista como lo hacemos hoy. Ahora, si me uniera a Reddit, no lo estoy haciendo, pero si me uniera a Reddit, podría buscar grupos en los que yo creo. No voy a tratar de entrar en un grupo que está en contra o es hostil a mi sistema de creencias. Nadie va a hacer eso a no ser que quiera crear problemas, cosa que no encuentro divertida. Voy a encontrar grupos que encajen con mi visión del mundo. Grupos de personas con las que pueda estar cómoda y con las que me sienta segura para expresar mis puntos de vista. Para lo que Reddit ha sido una plataforma, especialmente con los foros de derechos de los hombres, cuando de nuevo con gran base de usuarios masculinos, cuando los hombres se reúnen en foros para apoyar y promover los derechos de los hombres, obviamente con la idea de que los derechos de los hombres o la libertad de los hombres están bajo amenaza por el ala de la izquierda. Particularmente tuvieron que ir a Reddit para formar esas comunidades de derechos de los hombres. Y cuando hablamos del artículo de Vox y compartimos ese artículo y lo lees, ¿alguien ha captado por qué estamos explicando Reddit en el contexto de ese artículo?
Había un par de párrafos clave en ese artículo que quería que ampliáramos. Greg. In the article, En el artículo it was se explicaba explaining cómo about how acudían they were going a to foros forums como such as Reddit and they were speaking y hablaban with con people who were personas like-minded. afines. And obviously in the article it Y also obviamente showed that en there el were a few artículo women who también tried mostraba que to había put their algunas opinions mujeres in, que intentaban poner I'm sus assuming now seeing those opiniones, stats because pero it's ahora 63% estoy male and asumiendo, young males viendo probably. esas estadísticas, porque un 63% de hombres Women were y made to hombres feel jóvenes really bad or probablemente, kicked out que a of the esas mujeres forum las or hicieron sentir muy mal o las echaron del foro. Sí, el contexto de este artículo es un hombre en particular, Max. ¿Y qué es Max? Max is a libertarian. Max es un libertario. Es un libertario, pero es más que un libertario. Hay algunas cosas que Max es. Is it MRA? Se llama Trinidad. Don't let me forget that. Yeah, it's MRA or men's. Es un MRA. I can't remember the R and A. O derechos de los hombres, no puedo recordar. Derechos de los hombres. Authority, yeah. 1, 2, 1, 3. 2, 3. ¿Cuál es la famosa Trinidad? Activista de los derechos de los hombres. En otras palabras, los derechos del hombre están amenazados por las mujeres y la izquierda. Pero ¿cuál es el 2 y el 3 en esta Trinidad tan común? Brandon. Libertarian and atheist. Libertario y ateo. Libertario y ateo. Cuando hablamos de la extrema derecha hoy en día, en el contexto del género, pero realmente en el contexto de cualquier cosa, cuando hablamos de la extrema derecha, esta es la Trinidad más peligrosa que ven en acción. Hay algunas cosas de las que Max está orgulloso de ser. Es un ateo declarado y un libertario activo. Los contornos son los mismos. Un anticlericalismo proactivo y un disgusto por el aparato regulador, expresado en un vago sentido de que este disgusto constituye una postura moral. Él verá el feminismo con esa moral impuesta por el gobierno de forma muy similar a cómo verá la religión. Hay un Dios gubernamental, un poco de estafa o timo, todo le quita la libertad a la gente. Es todo el aparato regulador y es todo un tipo de teoría de la conspiración, porque él verá la religión, el cristianismo, como una teoría de la conspiración. Él es ateo. También ve la discriminación de las mujeres como un tipo de teoría de la conspiración. La brecha salarial. ¿Qué brecha salarial? La discriminación. ¿Qué discriminación? Las mujeres tienen poder, las mujeres son cuidadoras. Ser cuidadora conlleva un tipo de poder. Y lo que están viendo es que esta trinidad de ateísmo con libertarianismo, con esta creencia de que los derechos de los hombres están bajo amenaza y la oposición al feminismo, es una trinidad muy común. Para demostrar que acuden a Reddit, una encuesta realizada el año pasado en el subreddit de derechos de los hombres descubrió que el 94% de los hombres de estos subreddits se identifican como ateos o con una religión diferente. Por eso quería que vieras que Reddit no es una comunidad pequeña para encuestar. Así que si vas a Reddit, donde encontrarías que 1 de cada 3 hombres en los Estados Unidos son activos, y vas a subreddit de derechos de los hombres, tú vas a encontrar... No puedo dibujar su logo como Rachel, me encantó su logo. El 94% no son cristianos. No son nada, son ateos. El 84%
are son strongly fuertemente conservative. conservadores. But Pero when they're cuando strongly son fuertemente conservadores, they do not no lean se inclinan por los Republican republicanos because they're porque son atheists. ateos, They're not looking no for a buscan church una and iglesia y state. un Estado, They're leaning se inclinan por el libertarian. libertarismo. With the leaning Con la inclinación towards hacia el libertarianism. libertarismo. El 94% de sus miembros se identifica como ateo o indiferente a la religión. El 84% se identifica como fuertemente conservador, con preferencias políticas particulares de tendencias libertarias, no tradicional. No buscan valores tradicionales en el sentido religioso. Para los que procedemos de la izquierda nominal, estas asociaciones nos han parecido a veces poco naturales. Los derechistas utilizan la retórica de la justicia social para defender el estatus tradicional de los hombres, al tiempo que evitan de una manera más típica de la izquierda las instituciones religiosas patriarcales que clásicamente han sustentado estos valores. Cuando Marx habla de una ideología, la de los derechos de los hombres, no puede evitar mencionar las otras, el libertarismo y el ateísmo. Para él, todas están relacionadas, son expresiones distintas de una misma visión del mundo. Y luego entra en su concepto de la religión. Califica a la religión como una de las mayores amenazas para la sociedad. Dice que el feminismo, el estatismo, todo eso, aunque no sea explícitamente sobre Dios, es el mismo impulso religioso. Lo llama todo feminismo, como la religión, una gran luz, un tipo de adoctrinamiento que recibimos a lo largo de la vida. Por eso que queríamos entender Reddit. Tenemos que ver la importancia de estos foros en línea, que esto no es una parte pequeña y oscura de Internet. Esto es un justo reflejo de la derecha en los Estados Unidos. Cuando entras en estos foros de subreddit. Así que seguro, ese conservador de valores tradicionales, con una inclinación tradicional, la porción evangélica de la Unión Iglesia y Estado de la derecha partidario de Donald Trump es una amenaza hoy en día. Esa es una generación mayor. Y lo que estamos viendo es la generación más joven. Porque cuando entras en esta porción de la extrema derecha, también estás tratando con audiencia más joven. Así que quiero dar un poco más de información, trasfondos sobre la extrema derecha, tanto los líderes como los grupos de los que forman parte o los grupos que dirigen. Puede que tengamos que terminar todo esto la semana que viene, pero quiero que hablemos de los Oath Keepers. Por supuesto, los Proud Boys, ya hemos empezado a hablar. Ya hemos empezado a discutir sobre los Proud Boys. Usaré su logo. Los 3%. Y tengo que asegurarme de escribirlo bien. Es un grupo menos formado que los tres anteriores, pero está el movimiento Boogaloo. En particular, los tres primeros son grupos de milicias de extrema derecha, debidamente organizadas en los Estados Unidos hoy en día, y no han existido desde siempre. En la mayoría de los casos, sus raíces se remontan prácticamente a 2009, a la elección de Barack Obama, pero también al contexto más amplio de esa historia. ¿Tenemos alguna idea o pregunta sobre ese segundo artículo que hemos consultado? Porque ese era el punto principal de ese artículo. Quería que viéramos como
como dijo la señora Just Bennett. how common that Lo thinking común was. que era ese Rachel, pensamiento. you carried us through the Rachel, history of usted 2014 nos ha Gamergate. llevado a través de la historia del We see these 2014 leaders, Gamergate. Hemos visto a those who estos are most líderes, outspoken in a los que son 2014, más francos en 2014, but they have a pero degree tienen of un grado de of voice voz and y power poder because the millions porque underneath los them millones de personas who perhaps not with que están por debajo de ellos, violent quizás fervor, no con or, fervor franco perhaps y not violento, 100% o quizás no supporting apoyen al everything that they 100% lo but que dicen, supporting of pero the apoyan la ideology ideología that those, que esos, that those que men, esos hombres were propugnaban espousing in en 2014. 2014. Marie. Marie, One thing that stood out una to cosa me, que me llamó the la phrase, atención, they've lost their place, la frase han perdido made su me lugar, realize me hizo conservative dar cuenta de Adventism, que el when they're talking adventismo about conservador, headship cuando and habla de males, la cabeza de familia y de I've los often varones, heard them say a menudo how les they've he lost oído their decir place, que han and perdido su lugar it's all because of y que todo se debe women, a que las taking on mujeres different están roles. asumiendo So I papeles thought that was diferentes. interesting. Pensé que era interesante Where that's de actually dónde coming viene from, eso connection y la there. conexión allí. Yes. Sí, They have that feeling tienen of esa being sensación de threatened, estar amenazados, but it's not coming pero no from a viene de una religious posición position or a religious religiosa perspective. o de una perspectiva religiosa. They're atheist and they Son still ateos feel, y aún así strongly feel sienten this group fuertemente threat. esta amenaza de grupo. And I think it's interesting Y creo que that es the interesante Adventists que el are administrador connecting with them in that conecte way. con ellos There's- de esa it's manera. sort of like bridging that, Es como un puente connection para esa there. conexión. Yes. Sí, So it seems to me. eso me parece a mí. Yes. Sí, It's all connected todo to the está same relacionado con la idea. misma We're idea. discussing the Estamos right wing, discutiendo la derecha which stands for que freedom. defienden la libertad. And when we drew Y that cuando out, sacamos eso, we saw that vemos que los evangelicals today evangélicos and de the hoy y el Republican Partido Party, Republicano they stand for defienden freedom la over libertad equality, sobre la igualdad, but not in its pero most no en pure su sentido sense. más puro. We're going into its Vamos most pure sense, a entrar en which su is sentido más why, puro, por lo que si if esto this is es freedom over libertad equality, sobre igualdad and this is y esto equality es over igualdad freedom, sobre libertad, the more cuanto that you más espouse abogue freedom por la over libertad equality, sobre la the further igualdad, on the right political más a la spectrum derecha you're el going to espectro get, político aren't you? se va a llegar, ¿no? The more Cuanto pure más your pura belief in sea tu absolute creencia freedom en la is libertad going to become, absoluta, and the más more te pure vas a you believe convertir. in freedom, the Y more cuanto you are más going to pura sea oppose tu creencia any en la attempts libertad, más to te vas a oponer a promote cualquier social intento de equality. promover la igualdad The social. more you're going to Más see vas a ver las promotions promociones of de la equality igualdad as como a una threat, amenaza para a ti. threat to you. That's Por why you're eso going vas to a find encontrar a someone alguien like como Enrique Tario, Tarrio, not white, no blanco, opposing Black Lives oponiéndose Matter a while Black Lives saying Matter he is not mientras racist. dice que no es racista. ¿Por qué? What then is threatening ¿Qué es him? entonces lo que What le is amenaza? making him so ¿Qué es lo que le angry hace and so upset estar tan that he's enfadado y tan burning molesto como flags, para quemar attacking banderas, historical atacar churches, iglesias históricas and y ser encontrado being found before antes January del 6 de 6 in the enero en la Capitol capital with con un a alijo with de a armas? weapons stash? ¿Qué lleva a What alguien a hacer makes someone eso, do excepto that, la sensación de except estar the extremadamente feeling of being amenazado, extremely, de que sus threatened, derechos y libertades estén your rights and amenazados? liberties being threatened? You might think Se that podría as you get pensar further, que a medida que further uno into se the right adentra en la wing, you're derecha, going to get se va a adentrar más en further el into fundamentalismo religious religioso. 2022, En that's not 2022, really the ese no es case. realmente el So we caso. went to Fuimos Reddit to a see Reddit that. para ver eso. I'm going to Voy a quote, and I citar, won't y no voy a dar give the el whole article artículo because I actually completo, don't porque en agree realidad with no a lot of estoy de the things acuerdo he con says, muchas de las but cosas que I'm going dice, to pero voy a quote citar a male un hombre atheist ateo
He says, Dice, quoting a male citando atheist, un hombre ateo, yeah, by neglecting to al address its descuidar darker su oscura currents, ocurrencia online en línea, atheism el ateísmo has perhaps tal vez haya unknowingly plantado sin planted the saberlo las seeds in the semillas para la alt-right's cosecha de la harvest. ultraderecha. 3 years ago, Hace 3 Reddit's años, el atheism subforo de subforum, ateísmo de perhaps Reddit, the largest quizá la mayor community of comunidad de atheists ateos on de the Internet, internet, resultó was ser la found to be the tercera más website's intolerante del sitio third web, most bigoted, lo que significa meaning not que just no tolerant of solo overt tolera las displays of muestras bigotry, but manifiestas actively de supportive intolerancia, of them. sino que las apoya Last year, activamente. the Daily Beast El año revealed pasado, that The the Daily study's Beast most reveló que el bigoted Reddit subforo de subforum, Reddit más called the intolerante Red del Pill, estudio, was llamado founded by Red Robert Pill, Fisher, fue a fundado por Republican Robert state Fisher, lawmaker who un is legislador also estatal atheist. republicano que también es So we ateo. need to see, Tenemos que ver, when we look at the cuando news miramos las and we see the noticias far right, y when we vemos see a the la Proud extrema Boys, derecha, when we see cuando vemos the a los Oath Proud Keepers, Boys, when we cuando see the vemos a los Oath 3%ers, Keepers, cuando vemos a los when we 3%, the Boogaloo cuando vemos movement el and we movimiento look at Boogaloo January 6th, y miramos el 6 a de lot enero, of this is mucho de new. esto es nuevo. There's always been Siempre ha that habido kind of stream in esa society, corriente en la sociedad, but the activation of pero la that activación stream, de esa corriente, how mainstream it has la forma en become, que se how ha convertido en la violent and corriente visible and principal, political it lo has violento y become, is visible really only y político que se ha since convertido, about es 2009 realmente solo desde to alrededor 2008. del 2009 hasta hoy. I think at least the Oath Creo que al Keepers menos los and the Oath 3%ers Keepers y trace their los beginning to 3% 2009. tratan su But comienzo the hasta el entire 2009. Pero kind of, todo el movimiento militia de la movement in the milicia en los United Estados States Unidos would tie it back se to remonta a about ese that time periodo period. de tiempo. Josephine. Josephine. Yeah, I've thought about the He pensado equality en la and freedom igualdad when they conflict. y la libertad cuando entran en conflicto. I might be taking us a Puede little que bit nos back lleve un to poco your, a la reunión to the camp meeting we just que had. acabamos de tener. Is that all right, or ¿Está should I bien just o debería Yeah. dejarlo? No, by all No, means. por supuesto. I first read the Adventist quote you had La primera there, vez que I leí think la back cita in, adventista que tenías 1986, allí, and I creo que raised fue it en in, 1986, Adventist church, and I was quite y lo surprised planteé that, en la iglesia adventista y me sorprendió bastante that was a really big deal that que eso Christ fuera died algo not realmente because of importante, que Cristo muriera no the wounds por las or the heridas treatment he did, o what el broke his trato, heart. That's what I mean. lo que Not le because rompió of el that, but corazón. because of the sin. Eso es lo que quiero decir. No Now, por eso, sino por I el had pecado. wondered then as to Ahora bien, what yo me había exactly preguntado the sin entonces was, but en qué I never got consistía the exactamente idea. el But as I pecado, went through it with pero nunca me you, hice a la in idea. your lecture, Pero al repasarlo contigo en tu conferencia and the way you presented y how la it forma en que lo presentabas, Christ's heart, it was cómo so rompió el corazón embedded in my mind de Cristo, how bad that, era tan malo en mi mente, how qué mala familiarity with sin, es esa familiaridad con el pecado. and how hard to eradicate that sin from Y qué difícil es the erradicar lives ese of pecado de humanity, la that it's vida taken de la a humanidad. whole, what, Y se ha Eden to necesitado Eden to todo do that. And it un really Edén made a an Edén impact para on my hacerlo. mind. Y realmente And hizo un impacto en mi the mente. conflict between freedom and Y el conflicto equality, entre la libertad y la and how igualdad. you mentioned about Y cómo mencionaste sobre la fuerza, el gran gobierno que tiene que aplicar la fuerza a veces y tal vez la presión, como la presión con el fin de tener la igualdad. Y no sé, tuvo un impacto que nunca antes había tenido en mí. Solo me di cuenta de lo que acabas de mencionar. Were you done? ¿Has terminado? Sí, gracias. What we've seen for 6,000 Lo que hemos years visto durante 6.000 is años nothing more no es más than a political election. que una elección política Going right back to heaven, que God se has a remonta al political cielo. party, and Dios Satan tiene un partido says, político "I'm y starting my Satanás own. dice, voy a You have a empezar el political mío. party, I'm Tú gonna tienes have un a partido political político, party, yo and voy a now tener let's un get partido all the político. angels to vote. Y ahora vamos a hacer que todos los 2/3 of the ángeles angels voten. vote one way, 2/3 de los 1/3 of ángeles the votan angels de una vote manera, another way. 1/3 de los God ángeles says, votan de otra "Okay, manera. Adam and Eve, Dios dice, bien,
Adán y It's your Eva, turn to vote. es su turno de Going votar. to set you up a simple Voy a establecer un system of sistema voting. simple de And you can votación decide y ustedes what pueden government decidir you want, what qué gobierno quieren, political party you qué want to partido support. político quieren apoyar. They voted on behalf Ellos of this votaron earth en nombre de to esta tierra support Lucifer's para political apoyar party. el partido político de And Lucifer. ever since then, all Y desde through the entonces, history from a lo largo de la Eden to the historia, cross, desde el Edén hasta la it's cruz, just been a fight. solo ha It's sido been una lucha, one ha sido election campaign. una campaña electoral. Generation after Generación generation tras of God generación, just asking Dios solo people pide a la vote, gente que vote, decide which government que you want. decida qué gobierno That quiere. has been the story from Esa Eden to ha the sido cross. la historia desde It's el the Edén story at the hasta la cross. cruz. Es la Christ historia is de on la the cruz. cross. Cristo He's está en la cruz. Gethsemane first. Primero His está en heart breaks Getsemaní, there. He su can corazón se see rompe allí, what puede ver happens lo que when sucede people choose Satan's cuando la gente political side. elige el lado político de People only Satanás. choose La gente Satan's solo side elige because el he lado de makes it Satanás look beautiful. porque lo hace He parecer makes it look hermoso, fair, lo hace parecer logical, justo, lógico, reasonable, razonable, beautiful. hermoso. The reasonable right, isn't La it? derecha razonable, ¿no es It's así? Es it's the red pill. la píldora It's the roja. side that hasn't Es bought el lado into que no the ha con comprado that is la Christianity, estafa que es the el con that is cristianismo, feminism. la estafa que es el feminismo, The side that's thinking el lado for que piensa themselves. por sí mismo. Christ sees that Cristo and ve breaks his eso heart. y le rompe el corazón. But ever since then, Pero desde today, entonces, hoy, and especially at the y Sunday especialmente law, en la ley dominical, all it is, todo es, the entire great controversy, toda la gran is an election controversia campaign. es una campaña Satan electoral. is selling his Satanás está political vendiendo su platform, plataforma Christ is selling política, his political Cristo está platform. vendiendo su And that's plataforma the política. significance of Y ese es el 2018. significado del That's what 2018. we're calling Eso out es lo two que streams of estamos information to be. llamando dos You fuentes can de see it información. externally. Se We puede go to ver externamente 2016. It's y not a vamos al perfect año parable, 2016. but you No es have una two streams, parábola two perfecta political que systems. tengas dos sistemas, And you know dos that fuentes, you have dos to be sistemas able to políticos. see the great Y sabes que tienes que ser controversy capaz de ver la gran 2016, controversia en because 2016. 2016 is Porque el going to lead you to 2016 the te va a Sunday llevar a la The ley Sunday dominical. law, you Y la ley know you see the dominical ya great sabes, controversy at the ves la Sunday law. gran controversia en la And ley you know dominical. that the Y Sunday sabes que law is la about politics. ley So you dominical have tiene to que be ver con la able to see the política. great controversy Así in que tienes que ser politics capaz de in ver the la United gran States. controversia en la If you política de los can't see Estados it Unidos. now in Si the no puedes politics verlo in the ahora United en la States, política de how los can you Estados Unidos, possibly see ¿cómo the great puedes ver controversy la gran in the controversia en los United Estados States at the Unidos Sunday law? en la ley dominical? The Sunday law is La ley dominical has always been siempre ha tenido que about ver a political con issue, una whether cuestión that was política, slavery, ya sea la or whether that esclavitud was about the o la enforcement of imposición del Sunday. domingo. It's always about a Siempre se political trata de una issue. cuestión It's política. always got two Siempre ha sides tenido fighting dos for or bandos que against it luchan in a Congress. favor o en contra en el Congreso. So if there's going to be a Si va a side haber for un or bando a against the favor Sunday law, y otro en contra de la ley at the dominical, Sunday law, en la ley then you're going dominical, to have entonces vas a two tener sides, one dos against the bandos, Sunday law, uno en who en must contra de la ley represent, dominical, in whatever que debe poor representar fashion they do, de cualquier manera God's political pobre party. el partido político And de if you're Dios. going to have Y another si tú vas side a tener fight for otro the lado Sunday luchando law, por la ley dominical, then in whatever entonces poor en cualquier fashion they do, manera they're fighting for pobre que Satan's ellos hacen, political party. ellos están luchando It's por el all partido about político de politics. Satanás. I Todo don't es know cuestión why de people política. Adventists No sé por qué think la gente they can adventista understand the great controversy. piensan que pueden They can entender la gran understand the Sunday controversia, law, que pueden and entender la ley somehow they can do dominical all of that y de alguna without manera pueden hacer understanding todo eso or sin taking entender any o tomar external alguna position on posición politics externa today. sobre la política de hoy. If they think the Sunday law Y si could come piensan at que la any ley time, dominical puede venir en then cualquier wouldn't they need momento, to understand entonces politics no tendrían que entender today? la política de hoy. It's all about an Se election trata todo campaign. de una campaña And electoral a lot of people y mucha vote gente for the vota Sunday law en la ley because dominical that's when they have to make porque es cuando decisions tienen que tomar una about decisión sobre what political party qué they partido want, but they're político choosing quieren between ellos. two different Pero ethos. están eligiendo They're entre dos choosing ethos between diferentes. Están eligiendo left-wing ethos entre el ethos de la or izquierda right-wing ethos. o el ethos de la derecha. When we talk about the right Y wing cuando hablamos de la historically, derecha we've always gone here históricamente, and seen siempre hemos ido aquí. evangelicals, seen Y hemos church visto and a los state, if we go evangélicos, back hemos to the visto la iglesia y el Reformation, Estado, and we porque nos see remontamos a la the Reforma the failings y vemos of Calvin los fallos and de John Knox, Calvino how y they John supported Knox, church and state, cómo apoyaron how la that iglesia y el moved to the Estado, United States cómo eso se through the trasladó a los First and Estados Second Unidos a través del Awakenings. primer gran y Then we see segundo that despertar. traced through history. Entonces But when we get vemos to que se now traza a into través de la post-Christian historia. world, Pero cuando llegamos ahora we en un end up mundo in a post-cristiano, dangerous position if we terminamos en una keep posición thinking peligrosa that it's si seguimos pensando que son los cristianos Christians republicanos who are quienes the clearest son los representatives representantes más claros de... of
Sounds Suena duro, harsh, but it's not. pero no lo Of es. Lucifer's Del political partido party. político de Lucifer. They're not the No clearest son los representantes más because it's claros, in a post-Christian porque es un world. mundo So we post-cristiano. need to understand Tenemos que entender la derecha right wing
as it exists over here, como where existe you might aquí, have donde puedes a tener Mitt a Romney, a and Mitt then you'll get a Romney Ted Cruz, y luego tendrás a Ted and you'll Cruz get everything on y this tendrás political todo eso spectrum en that este will say, espectro however político que dirá, nicely they'll say aunque it, lo digan freedom amablemente, has to trump que la libertad equality tiene or que we'll lose vencer a la both. igualdad We o care perderemos about ambas. equality, No but importa if la we don't igualdad, prioritize pero si no freedom, priorizamos la then libertad, the country will cease to el be a país dejará de republic and ser una everything will república die. y todo morirá. But I want us to move beyond Pero quiero que vayamos más allá that kind of de esa right de esa derecha de la que se burlan cuando entras en internet y ves vídeos de senadores republicanos preguntando a Mark Zuckerberg, así que ¿te gusta Twitter? Mis nietos están en Twitter y todos se burlan. Estos republicanos de la vieja generación con una fuerte inclinación cristiana no son el futuro de América. El futuro de América es post-cristiano. ¿Y dónde está la derecha que estamos viendo surgir hoy y que hemos visto surgir desde el 2009? No es una base de poder evangélica creciente en los Estados Unidos que nos está impulsando hacia la ley dominical. No es eso. Lo que nos está impulsando hacia la ley dominical es lo que comenzó particularmente alrededor del 2009, una derecha más activista y militante. Y esto es fuertemente millennials, que está entre los 20 y los años 40 años, fuertemente millennials. Y con esa base más joven, que están muy preocupados por los derechos de los hombres frente al feminismo y los derechos civiles LGBT, libertarios y ateos. Y hay un par de preguntas, voy a cerrar, si no te importa, mantenerlas hasta la próxima semana. Pero hay una cita, había una cita a la que quería ir, y si puedo tratar de encontrarla. Estamos un poco dispersos hoy. Quiero ir a uno de estos. Quiero ir a uno de estos grupos. The 3%ers. Los del 3%. Mark Pitcavish es un experto en milicias de la Liga Antidifamación y dijo que cuando se observan estas milicias son básicamente tres cosas: libertarios, más armas, más teorías de conspiración. No es republicanismo, no es cristianismo. Armas a los libertarios y luego les das teorías de conspiración. Y ahí es donde tienes a la extrema derecha hoy. Ahí es donde tienes los mítines Unite the Right. Volveremos a este desglose y análisis de la derecha la próxima semana. Si se arrollan conmigo, cerraremos en oración. Querido Señor, puede parecer árido cubrir todos estos temas políticos. Te ruego que veamos la gran controversia que hay en ello, que veamos nuestra historia como esta campaña electoral, donde nos estás suplicando que elijamos tu gobierno, tu plataforma política, sobre el gobierno de Satanás, sobre su plataforma política. Podemos elegir el tuyo, que lo veamos como es, incluso si algo de ello implica una cruz, incluso si algo de ello no nos atrae de la manera en que lo hace el de Satanás. Podemos votar por ti, que te elijamos, no solo por los sentimientos y las emociones, sino con un conocimiento profundo de los principios sobre los que se construye tu gobierno. Comprender nuestras libertades, pero también donde tú las limitas, cuando te involucras en los aspectos cotidianos de nuestra vida, cuando decides restringirnos, que aceptemos esa restricción, cuando entendamos por qué lo haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que sigas iluminándonos. Continúa guiando a tu pueblo, continúa preparándonos para la ley dominical. Por todos aquellos que están luchando, Señor. Por todos aquellos que están viendo los mensajes atrayentes que provienen de las corrientes de la derecha
incluso right-wing streams, even in dentro England. del movimiento. Te ruego que se despierten, que la luz detrás de ellos, de dos fuentes de información, el clamor de medianoche que ilumina su camino, que no se apague en el nuestro. Ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.